Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Muy buenas noches, hoy es 21 de marzo, saludo con mucho cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos enlaza con los trabajos de esta emisión, a través de la radio y las plataformas de internet. Hoy es día del natalicio de Benito Juárez, hoy también es Día Mundial del Síndrome de Down y Día Internacional de los Bosques, además de Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Hoy quedó inaugurado, el presidente lo hizo, el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. El secretario de la Defensa dijo lo siguiente: estamos conscientes que hemos concluido un proyecto de suma importancia y que nuestro compromiso con el pueblo de México aún no termina. Tenemos la firme convicción de continuar materializando otras obras sociales que tiendan al progreso del país. Señor presidente, como ya se mencionó, misión cumplida. El primer vuelo en partir del AIFA aterrizó en Villahermosa. El primero en llegar fue uno de Guadalajara y el internacional, el único que recibe este aeropuerto, llegó de Venezuela. Hace unos momentos le presenté un testimonio. No están resueltos los temas de accesibilidad. Hoy Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad también publicó una serie de expedientes de la asignación de contratos de esta obra, muchos de ellos de manera directa y sin licitación. Carlos Slim califica esta obra como una construcción espectacular. Bancomext y Nafin entregaron créditos por 1,000 millones a empresas involucradas en la construcción de este aeropuerto. La jefa de gobierno dice que el AIFA es la esencia de la 4T. Estuvieron diversos gobernadores que ya subieron a sus redes sociales su testimonio. Estuvieron también embajadores, el embajador Salazar, el embajador Asbazadurian, estuvieron presentes en esta inauguración del aeropuerto. Se instalaron ambulantes en los pasillos del AIFA, vendieron tlayudas, quesadillas y por supuesto recuerdos del presidente. El INE dicta medidas cautelares contra el presidente por propaganda de revocación de mandato en las mañaneras. El presidente evitó hablar del tema de su exconsejero jurídico Julio Scherer y dijo lo siguiente: eso tiene que ver con tribunales, ¿no? Con Ministerio Público, con juzgados, y nosotros no vamos a meternos en esas diferencias. No queremos participar en eso. Bueno, pues las acusaciones son muy delicadas. Se habla de una extorsión directamente de la Fiscalía General de la República, la Presidencia del Senado, a Julio Scherer y involucrarlo en distintos asuntos. Sánchez Cordero, que estuvo ahí en el evento, por cierto, ellos llegaron en un avión de la Fuerza Aérea, en este caso al aeropuerto, al nuevo aeropuerto, al Felipe Ángeles. Dijo que en su momento dirá cuáles son los puntos que no son consistentes en el texto de Julio Scherer. Explosión por acumulación de gas en un laboratorio de la FES Zaragoza deja 3 heridos. El PAN cierra el diálogo con el gobierno federal, denuncia falta de interés. Biden alertó que Rusia está explorando opciones para lanzar posibles ciberataques contra su país. Pidió al sector privado estar pendiente. Zelensky asegura que su país no aceptará un ultimátum de Rusia. El gobierno de aquel país reconoció que la invasión a Ucrania ha dejado muertos y heridos entre sus soldados. Se habla de 10,000 muertos. Por supuesto, ese es extraoficial. Sería una pérdida brutal por parte de Rusia y demostraría que a lo mejor no está ganando la guerra. Ellos siguen presionando sobre Mariupol. Consolidar esta posición ahí frente al mar de Azov podría dar un cambio a la guerra. Pero nos mantenemos pendientes, por supuesto, de esta información. Me permite que después de una pausa regrese y desarrolle lo más relevante. Opiniones importante. @Leonardo Curcio. Bueno, y seguimos con la información. Le echo un vistazo al Twitter y por supuesto yo no soy experto en escucha de redes sociales, pero me sorprende mucho que cada vez que aparece la esposa del presidente, que ahora ha sido tendencia a lo largo del día por el chiste que hizo, y mucha gente ha interpretado, veía ahí a Belén Saurán, muchos otros, Max Kaiser también, opinando sobre el particular. Parece que al presidente el chiste no le parece particularmente grato, bromea sobre
sobre el tema este. ¿Se acuerda del episodio aquel de Peña? Son 5 minutos o más. Ella dice, me salió del corazón. Pero no deja de llamarme la atención. Lo apunto como hipótesis, que cada vez que aparece hay alguien, yo supongo que es alguien muy cercano al presidente, el que maneja el hashtag este de Nayarit, ¿no? Y lo empieza a poner de una manera absolutamente sistemática. Yo no sé si hay alguien que esté ahí muy cerca de la órbita del presidente. Yo no creo que esto no sea otra cosa que fuego amigo. O sea, ahí hay asuntos, yo creo que se explican por igual que lo de Scherer, que ahora pues es público, estos conflictos internos en Palacio, de quién está más cerca del presidente, si su esposa o alguien más. Yo no sé si hay amor de por medio, ¿no? Puede haber amores platónicos por el presidente, pero meter siempre el asunto, en este caso de Nayarit y el tema de Geraldine, me parece, no me meto al tema porque tampoco creo que tenga mucho valor periodístico, pero pues es de interés público en la medida en que vuelve a salir como tendencia en las redes sociales, y me pregunto, ¿quién estará detrás de todo eso? ¿Quién estará moviendo ese hashtag cada vez que aparece Beatriz Gutiérrez Müller, o que hay ocasión efectivamente de golpear esa parte de la, digamos, el círculo más íntimo del presidente? Simplemente me llama la atención que hoy lo volvieran a subir como un tema muy recurrente, ¿no? En el debate de las redes sociales. Por supuesto, imagino difícilmente que haya miles de ciudadanos que digan, vamos a fastidiar con este tema al presidente, o vamos a fastidiar con este tema a su esposa. No tengo la impresión, constato que se trata de algo perfectamente organizado y que saben muy bien en dónde están pegando y dónde causan daño, porque finalmente pues el presidente en los últimos tiempos, usted lo ha visto, pues ha tenido una situación personal particularmente difícil, ¿no? El tema del hijo, la relación de los hijos con su mujer, no es asunto tampoco nuestro, pero no debe ser sencillo manejar, digamos, una familia, unos viven en el exterior, otros aquí, etcétera, no debe ser sencillo. Y después pues la descomposición de su grupo más cercano, ¿no? Recuerda usted César Yáñez, que lo bajó, era su más cercano, subió a Ramírez Cuevas, y desde entonces Ramírez Cuevas gobierna la comunicación del presidente, César Yáñez quedó apartado. Pues yo supongo que todos esos sectores tan cercanos al presidente seguirán viendo cómo pasa el tiempo y no les toca pues una en este caso pues posibilidad de reivindicarse a los ojos del presidente, la descomposición que supone la salida de Julio Scherer y las declaraciones que ya comentábamos, volveremos sobre ellas. Amén de pues las distancias que ha estado tomando el presidente con secretarios, ¿no? Decía el grupo Irmeréndira Sandoval, John Ackerman, a pesar de que John Ackerman hoy hace otra acusación muy seria, ¿no? Acusa ni más ni menos que a Mario Delgado y a Ricardo Monreal de estar obstaculizando en este caso, la revocación de mandato. Eso está escrito en su texto de la jornada. Si esos eran los superleales, cuando los leales están apuñalando y traes pleitos al interior de Palacio de la magnitud de los que le refería, pues el presidente no podría renunciar, creo yo, a una función arbitral, ¿no? A lo mejor está muy preocupado peleándose con la mitad de México, pero pues en su círculo más cercano sienten libertad absoluta para el pleito. Un presidente no puede, aparte de olvidar sus funciones como jefe de Estado, jefe de la administración pública, esta función arbitral que tiene al interior de un grupo político muy complejo como es el de la 4T, donde ya hay intereses divergentes, la lucha por la sucesión está abierta y muchas otras más. Dejo esta reflexión ahí y retomo algo que me preocupó mucho. Hay ciertas cosas que merecen un seguimiento periodístico. El viernes nos dedicamos a documentar, porque usted estaba probablemente atrapada en una enorme congestión en la salida a México-Cuernavaca, y resulta que había habitantes de la zona ahí de Tres Marías que se quejaban de la desaparición de 3 personas. Fíjese lo delicado. Tienes varias horas de congestión, no hay una intervención policíaca, perdón que regrese sobre el tema, pero les preocupó mucho el movimiento de las mujeres y ahí se prepararon e hicieron todo lo que había que hacer. El de los viajeros, ese les preocupa mucho, les preocupa menos. Por cierto, si así van a hacer las salidas al AIFA y cada jueves y domingo manifestantes van a bloquear las salidas por indios verdes, pues no vamos a llegar nunca, ¿no? Así pues ya se lo aprendieron. Lamentablemente este país funciona así. Cierro los 2 paréntesis y regreso al hecho. Lo bloqueaban porque decían que había 3 desaparecidos.
Cuéntanos, Juan Antonio Jiménez, ¿qué se ha encontrado? Adelante. Gracias, doctor. Buenas noches. Este fin de semana fueron encontrados en la alcaldía Tlalpan los cuerpos de dos de los tres jóvenes reportados como desaparecidos desde el jueves pasado por habitantes de Huitzilac, Morelos, y por las que el viernes pasado, como bien lo señala, hubo bloqueos en la carretera federal y de Cuota, México a Cuernavaca. La Fiscalía Capitalina está en espera de que el tercer desaparecido, quien se encuentra recuperándose en un hospital, pueda rendir su entrevista sobre estos hechos ante la autoridad ministerial. Como se recordará, las víctimas fueron localizadas en el pueblo de Parrés, en un paraje boscoso de Topilejo. El hallazgo se logró tras la coordinación de autoridades de Morelos, Ciudad de México e incluso de los propios familiares de las víctimas que realizaron la búsqueda. De acuerdo con las autoridades involucradas en las pesquisas, los cuerpos tendrían signos de violencia, así como lesiones puntuales en manos, pies, espalda y cuello. Y es que una de las versiones que ha circulado es que Juan Carlos Aguilar Castañeda, Froilán Flores y Daniel Neri Guzmán fueron acusados de ser talamontes, por lo que fueron detenidos, aunque nunca fueron presentados ante el Ministerio Público. Cabe destacar que Juan Carlos y Froilán fallecieron a consecuencia de impactos de proyectil de arma de fuego en cráneo, tórax y abdomen, según reportes ministeriales basados en los dictámenes de la necropsia que se les practicó, lo que deja ver la posibilidad de una ejecución. El resultado ya se agregó a la carpeta de investigación. Los cuerpos de las dos víctimas ya fueron entregados a sus familiares, quienes los trasladaron a su natal Huitzilac para llevar a cabo las exequias. La Fiscalía Capitalina, por su parte, agregó que mantiene estrecha colaboración con las autoridades federales y estatales para ahondar en la investigación de los hechos por los cuales ya existe una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y desaparición forzada. Doctor, el reporte. Pero bueno, la carpeta, pero ¿cuál es la, digamos, la hipótesis central? O sea, que murieron a manos de las autoridades, si te entendí bien. O sea, entendí que decías que habían sido acusados de talamontes. Sí, es que se les acusó, esa es una de las versiones, se les acusó de que los mismos pobladores de esa zona los señalaban de que eran talamontes, los capturaron y bueno, pues ya de ahí no se sabe. Hay otra versión también que incluso fueron los guardias nacionales los que los detuvieron. Sin embargo, todavía la Fiscalía Capitalina no se ha manifestado para determinar cuál es la línea de investigación correcta, doctor. Y eso puede ser que sea un poquito más grave que Sandra Cuevas haya bofeteado a dos policías, ¿no crees? Sí, sin lugar a dudas, y bueno, pues también estamos esperando que también respondan de manera tan rápida, eficaz y expedita como lo hicieron en tan solo un mes. Oye, pues qué delicado. Entonces aparecieron dos muertos y era pues parte de la protesta que tuvimos el viernes. La gente decía, queremos que aparezcan, y aparecieron muertos el fin de semana. Pues muy delicado expediente. Esperamos que la Fiscalía pues te dé a conocer hacia dónde van las cosas, cuáles son las hipótesis y qué responsabilidades se establecen, ¿no? Y que el lesionado se recupere, doctor. Eso va a ser muy importante en la declaración que rinda para saber exactamente qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Muy bien, pues muchas gracias por tu reporte. Gracias, buenas noches. Pues ahí está, fíjese el tema, qué complicado, ¿no? Tuvimos ese bloqueo que, como digo, te habla pues de una situación estructural. En este país, cuando no bloquean unos, bloquean otros. Y digo, hoy bloquean Cuernavaca y mañana va a ser la salida por Indios Verdes. No tiene nada de particular que sea el AIFA o no el AIFA. Se bloquean las autopistas en este país con una facilidad pasmosa, y bueno, pues en este caso aparecen dos muertos. Yo digo que eso requeriría mucho más atención por parte de la autoridad. Saludo ahora, como todos los lunes, al diputado Chertorivsky. Salomón, ¿cómo estás? Querido Leonardo, pues encantado de saludarte a ti y a todo el auditorio. Igualmente. ¿De qué vamos a platicar hoy, Salomón? Mira, Leonardo, no me quiero alejar del tema del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pero quiero, si tú me lo permites, platicar de una dimensión diferente, que es la que menos se dialoga en estos días y que a mí me parece que es la oportunidad perdida más importante con esta inauguración y, por supuesto, con la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Leonardo. Dime, te escuchamos. Perfecto, te lo agradezco. Mira, y es algo que tú vas a recordar porque hace ya más de 6 años tú nos hacías favor, cuando yo era funcionario público de la Ciudad de México, de dar amplio espacio a este tema por la relevancia que tenía. Déjame ir muy puntual. Por supuesto que el haber cancelado la posibilidad de tener una terminal aérea de primer mundo,
que tuviera múltiples conexiones con el planeta, que permitiera muchísimo más turismo, más carga y que generara un polo de desarrollo para la zona metropolitana de la Ciudad de México, es una gran pérdida. Claro, y en extenso, y he escuchado todo lo que han opinado en tu propio programa sobre el nuevo aeropuerto, el que hoy se inaugura, pues lo que realmente significa, y en general, pues todos creo que coincidimos, es un tirititito, y se nos fue una oportunidad de tener un verdadero aeropuerto de clase mundial, de nivel mundial, como lo necesita una de las capitales más importantes del mundo, como lo es la Ciudad de México. Pero la dimensión que se olvida, la que no se platica, es que al abrir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el actual aeropuerto se hubiera tenido que mudar. Y en ese sentido, que el oriente de la Ciudad de México, que el oriente de la zona metropolitana iba a tener 710 hectáreas que se encuentran a 5 kilómetros del Zócalo capitalino, a 8 kilómetros de Polanco, 710 hectáreas que están en medio, rodeados de Venustiano Carranza, Iztapalapa, Gustavo, pues era zona absolutamente rural a sus alrededores, pero que hoy se congestionó, que se volvió una zona predominantemente urbana, insisto, donde viven más de 3 millones de personas, que cada 58 segundos un avión pasa a 100 metros de sus cabezas, que toda esa zona ha perdido tremendo valor porque nadie quiere vivir en donde esté el riesgo de que pueda existir un accidente de uno de los aviones, que no puede nadie alrededor de esa zona construir más de 3, 4 pisos porque son los conos de aproximación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que hay problemas de agua, que el aeropuerto como unidad económica ya no genera posibilidades de desarrollo a los alrededores porque no hay puertos logísticos, porque no hay espacios para la tecnología que se aprovechen en el aeropuerto actual. Si se iba el aeropuerto, esas 710 hectáreas y lo que ahí se pudiera hacer, o lo que ese núcleo pudiera ser como el detonante de lo que pudiera surgir en el oriente de la ciudad, significaba la mayor oportunidad de desarrollo urbano de todo el continente en las últimas décadas, y esa es la que iba a impactar a millones de mexicanos, sobre todo a los más pobres del Valle de México. Esa, Leonardo, esa en particular, es la oportunidad perdida, que nunca la vio el presidente, que ni siquiera le pasó por la cabeza, pero que lo más triste, Leonardo, es que a la jefa de gobierno, que se supone que tiene que ver y velar por los intereses de quienes aquí vivimos, esa dimensión, el futuro del oriente de la ciudad, ni siquiera les cruzó por la cabeza. Ahí la oportunidad de desarrollo que se nos fue, la más importante, más allá del tema aeroportuario. Se nos pospuso porque supongo que el próximo gobierno lo tendrá que reconsiderar. Yo recuerdo, por supuesto, un evento en el que tuve pues la fortuna de estar con Mateo Lejarza y Manuel Castells, que después fue ministro del gobierno español, un gran teórico sobre las ciudades. Hablamos de las ciudades inteligentes, cómo deciden, cómo van lidiando con los nuevos aeropuertos, qué hacen con los viejos, y se abría ciertamente una oportunidad de la Ciudad de México, no solo para reinventarse, Salomón, complemento lo que has dicho, sino para reequilibrar también socialmente. Es una sociedad, una ciudad que ha crecido hacia el poniente con más oportunidades, y el oriente pues ha tenido esta situación, digamos, de declive relativo, la posibilidad de reequilibrar socialmente la ciudad con una experiencia urbana importante, darle valor también a los terrenos era muy relevante, amén de tener que la Ciudad de México fuera pues portada de todas las revistas con un aeropuerto, el de Texcoco en este caso, que deslumbrar el mundo. Ahora es noticia que hayan despegado, Salomón, 3 vuelos, ¿no? Y resulta que eso nos tiene a todos atónitos, y uno dice, hemos perdido grandes oportunidades, y como lo decías tú, futbolísticamente es un tirititito. Pero te puedo retener 2 minutos más.
Estoy a tus órdenes siempre, querido Leonardo. Pues yo estoy impresionado de que por la vía de los hechos hayan decretado extinto el INSABI y no haya tenido mayor repercusión. Finalmente el presidente no es hombre que le guste la autocrítica, pero ustedes como exsecretarios de salud en su momento le hicieron ver la inconveniencia de optar por una política varios años después y cosechando una serie de fracasos clamorosos, dan marcha atrás y dice, bueno, pues buena parte de lo que le pedí al INSABI voy a pedir que finalmente lo haga el IMSS. Yo creo que eso, sin festinar, por supuesto, derrotas, ni alegrarse o hacer leña del árbol caído, es uno de los temas políticamente más relevantes, Salomón. Creo que lo distingues muy bien, Leonardo, y creo que tiene dos asuntos y los dos igual de relevantes. El primero es esto que estás narrando, el hecho de que se haya anunciado que prácticamente desaparece el INSABI y las funciones y el nuevo intento pasarán al IMSS Bienestar, es en términos estrictos el reconocer que fracasó la idea que en los primeros 3 años de gobierno se tuvieron para concretar la oportunidad de tener un sistema de salud. Pero el segundo asunto es el hecho mismo de trasladar los servicios de salud y federalizarlos a partir de la cabeza del IMSS Bienestar, cuando esto es una locura, y yo creo que ese es tema para que platiquemos mucho más a fondo, pero si me dejas algunas pinceladas, Leonardo. Fíjate, el IMSS Bienestar, que nace en 1979 como IMSS Coplamar, después fue el IMSS Solidaridad, el IMSS Progresa, el IMSS Oportunidades, el IMSS Prospera, el IMSS Bienestar, es simplemente un programa muy loable que intentó a partir del Instituto Mexicano del Seguro Social dar algunos servicios a la población no derechohabiente. Fue importante en algunas zonas rurales, pero hay que decirlo, hoy ese programa, que no institución, se encuentra en 19 estados de la República, no en todo el país, y donde está es mayoritariamente rural, dando servicios de primero y segundo nivel de atención. Es decir, es una pequeñita organización dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, muy buena, muy efectiva para dar atención de primer nivel en zonas rurales. Bueno, a esa instancia se le pretende hoy dar la responsabilidad de administrar el sistema de salud en su conjunto, en las entidades donde no tiene presencia, en las propias que sí tiene presencia, extrapolarlo a zonas urbanas, hacer que por ósmosis, yo creo, se pase la experiencia de lo que es operar un sistema en su conjunto que incluye no solo el primero y segundo nivel de atención, la alta especialidad, y el objetivo de ir entendiendo el sistema como un todo. Es decir, se trasladan los sistemas que habían sido depositados después del Seguro Popular en el INSABI a una nueva institución que no tiene las capacidades, ni la experiencia, ni las posibilidades de hacer un trabajo mínimamente aceptable. Es un nuevo anuncio, una nueva prospectiva de que volverá a fracasar de manera rotunda. Una tristeza por la salud de las y los mexicanos, Leonardo. Y algún día pues lo tendremos que hacer bien, porque este país está esperando que haya esa atención, aeropuertos que funcionan y sistemas, si no escandinavos, mexicanos, pero que funcionan. Salomón, te mando un gran abrazo. Fuerte abrazo, querido Leonardo, que estés muy bien, saludos al auditorio, y ya regresaremos a este tema que me parece de la mayor relevancia. Absolutamente, volveremos sobre él. Ahora le doy la más cordial bienvenida a Enrique Berruga, embajador de México y escritor, periodista, que le agradezco mucho que converse con nosotros. Embajador, buenas noches. Hola, Leonardo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bien, oye, pues pendiente del ámbito multilateral, no pasa todavía la resolución franco-mexicana, hay como resistencias a reconocer ahí el tema humanitario, tú conoces muy bien la ONU, fuiste embajador, y por otro lado, pues yo no sé, en esta guerra de propaganda, ayúdame a orientarme, ¿no? Por un lado dicen que Rusia reporta ya un montón de bajas, que estaría acorralado, en fin, tu lectura de los últimos acontecimientos, tu lectura calificada, Enrique. Bueno, la verdad es que en el terreno se está complicando mucho más, ya se va a cumplir un mes de guerra.
la desesperación que muestra el Kremlin ahorita se advierte en bombardeos ya cada vez más indiscriminados sobre zonas habitacionales, lo cual pareciera ser parte de la estrategia de Moscú en cuanto a que esto va a generar un número indeterminado de desplazados, de refugiados. Ya van más de 3 millones. Si se llega a una cuarta parte así de la población ucraniana, generaría una presión sobre países de la OTAN, ¿verdad? Y esto comenzaría a generar disrupciones dentro de la OTAN. Esa es un poco la tirada de Putin en este momento. Es decir, jugar, digamos, con la desesperación de la sociedad y de la población ucraniana y de las poblaciones en Polonia, en Rumania, donde están recibiéndolos. Ya hay más refugiados en Polonia que la población de Varsovia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso podría llevar a que haya discusiones intra-OTAN, decir, bueno, esto no lo podemos manejar solos, ni mucho menos, o con 2 o 3 países de Eslovaquia, concretamente Rumania y Polonia, y esto generaría, pues eso, una discusión interna en la OTAN y llevaría a tomar medidas quizá mucho más agresivas por parte de Occidente. Esa es la primera lectura que tengo en cuanto a lo que está ocurriendo. La parte de la desinformación es muy difícil de leer realmente. Nosotros estamos de un lado del mundo, digamos, donde pareciera que le está saliendo todo mal a Putin, ¿no es cierto? Es un poco la lectura que hay en este lado del mundo. Pero de aquel lado del mundo, pues precisamente en el festejo o la ceremonia que hizo Putin en el estadio ahí en Moscú, pues daba unas cuentas totalmente distintas de las que nosotros estamos observando, ¿no? La campaña va muy bien, estamos liberando a los rusos que están siendo hostigados por los ucranianos malditos, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces me parece que, en resumidas cuentas, en el espacio Naciones Unidas no va a pasar nada. Y te lo digo porque, pues, con el derecho de veto que tiene Rusia en el caso del Consejo de Seguridad, ninguna resolución va a ser aprobada, pero sí se necesita armar una mesa de 4, y los 4 son la OTAN, obviamente encabezada por Estados Unidos, Rusia, Ucrania, que es el afectado mayor, y China. Esos 4 se tienen que sentar urgentemente, pues, para terminar con esta carnicería y terminar como terminan todas las guerras, que es en una mesa de negociaciones. Evitarnos los muertos y llegar de una vez a la mesa, sería mi tesis. Sí. Oye, bueno, en México todavía tenemos la fortuna de recibir RT, y digo fortuna porque podemos tener una ventana a lo que los rusos dicen, y noto pues cada vez más propaganda y menos datos precisos. Llama la atención que hayan cerrado Instagram, que hayan cerrado Facebook, y bueno, que en este caso estaría pues debatiéndose si realmente Putin, o si el escenario de un Putin que se colapsa estaría sobre la mesa ahora, ¿no? Hasta ahora pues la guerra no ha tenido los resultados que se esperaba, pero que estas sanciones y el conjunto de elementos de presión que le ha planteado Occidente pudiesen llegarlo a colapsar. ¿Tú ese escenario, con los elementos que tenemos ahora y con todas las, digamos, mediaciones de la propaganda, lo ves factible, embajador? Bueno, mira, lo que te diría es que el momento que se elige para iniciar la guerra tiene que ver con el pacto que hacen con China antes de los Juegos Olímpicos. Eso es lo primordial. Un pacto que, por cierto, está muy endeble, porque China no está dispuesta a jugarse todas las cartas con Rusia en una aventura de este tipo, ¿verdad? Como que ganaría China con esto, más que ser como el gran padrino ya de Rusia, ¿no? Pero la otra parte que va en el argumento que tú estás planteando es que ya había muchas presiones internas en Rusia para que la estancia, digamos, de Putin como presidente de la Federación Rusa no se extienda hasta 2036. Esa presión estaba muy fuerte, y obviamente lo de Navalny, el arresto del candidato opositor más importante que hay en Rusia en contra de él, tampoco le salió bien. Es decir, el arresto de Navalny cada día que pasa en la cárcel genera más adeptos a Navalny. Entonces hay una cuestión de política interna muy fuerte, pero yo veo distante la posibilidad de que pudiera ser destronado Putin, y en su caso, cualquiera que lo sucediera, tendría que ya, digamos, heredar esta guerra, heredar todos los saldos que está teniendo, y hacer un cambio de timón que no veo en el horizonte, en donde Rusia perdiera cara y perdiera posicionamiento internacional. Eso me parece que prácticamente nadie que llegara a sustituirlo lo haría.
Y por otra parte, tampoco ha dejado crecer figuras Putin a su alrededor que pudieran sustituirlo dentro de su entorno. El único realmente pues viene de afuera, ¿no? Que son pues básicamente Garry Kasparov, el famoso campeón de ajedrez, y Navalny mismo, que sería el más importante. Entonces ahora vamos a ver qué pasa en cuanto a movimientos internos, pero esa apuesta de cambio. Que hay poca información sobre el particular. Me va a sonar la campana, embajador. Te mando un gran abrazo. Igualmente para ti, Leonardo, con un respecto siempre. Que estés muy bien. Gracias, el embajador Berruga. Para fortuna nuestra, esta noche platicando con usted. Pausa. Seguimos con la información. Le comentaba que, bueno, hoy en medio de todas las discusiones sobre el aeropuerto capitalino, una buena colección de datos los publicó Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad sobre asignación de contratos y otros temas que tienen que ver con el aeropuerto. Vale la pena pues tener la visión completa, no todo lo que está en juego en esta magna obra que el día de hoy se ha inaugurado. Dejo estos asuntos, vamos a dejar descansar un ratito el aeropuerto y espero que en los próximos meses se vaya acreditando su valía, que es en este caso una infraestructura que resuelve problemas y que lo resuelve bien. Y doy ahora la más cordial bienvenida a Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Con mucho gusto de saludarte, Leonardo. Muy buenas noches. Oye, decía que dejaba ese tema, a menos que tú lo quieras abordar, por supuesto. Eduardo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, hablemos si quieres unos minutos del tema de los contratos del aeropuerto. Porque yo tengo una pregunta. Perdón, porque yo tenía una pregunta que hacerte sobre el tema del fiscal y el asunto que escribió Julio Scherer. Pero adelante, por favor, doctor. Mira, muy rápidamente, creo que vale la pena tomar en consideración este reporte que publica MSCI, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero sobre todo entender en qué contexto se dan las adquisiciones de parte de la Secretaría de Defensa Nacional. Por muchos años se ha abusado, a veces desde el poder civil, y no solo como una falta del poder militar, de la capacidad que tiene la Secretaría de Defensa Nacional de comprar en condiciones diferentes al resto de las dependencias de gobierno. Tú lo sabes bien, Leonardo, pueden argumentar que prácticamente cualquier cosa es materia de seguridad nacional, y lo que sería normalmente una licitación competida o que tenga un número importante de concursantes, transparente en términos de que la información se encuentra fácilmente accesible, cuando se trata de la Secretaría de la Defensa Nacional y en general de las Fuerzas Armadas, pues se puede argumentar que el tema es de seguridad nacional y no se publican, como lo marca la Ley General de Transparencia, el artículo 70 en una de sus fracciones, no se publican por mandato de ley los contratos y las licitaciones que tienen que ver con un proyecto de las Fuerzas Armadas. En el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, si te metieras ahorita, terminando el programa, a ver qué te encuentras en la Plataforma Nacional de Transparencia, verás que hay cero resultados. Si te metes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y preguntas por los contratos, revisas los contratos, te vas a dar cuenta que aparecen cero respuestas en automático. Y por eso es importante lo que compartía hoy MSCI. Están hablando de alrededor de 1,200 contratos que encontraron por solicitud de acceso a información a Sedena. Y lo interesante, y aquí creo que vale la pena decirlo, es que aunque yo creo que es de reconocerse que el aeropuerto marche conforme a lo establecido en su proyecto ejecutivo, y no es la primera obra de infraestructura que concluye dentro de su calendario. Pienso, por ejemplo, en El Cajón o La Yesca, dos obras de la Comisión Federal de Electricidad. Una costaba $900 millones, otra $800 millones, y también terminaron a tiempo. Hay varias obras que se han terminado a tiempo, pero lo que uno esperaría de este proyecto es que fuera absolutamente transparente en términos de a quién le compró qué el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y no es el caso, Leonardo. Yo creo que esa sería una profundísima transformación, que cada uno de los contratos proactivamente por parte de la Sedena y por parte de las Fuerzas Armadas se subieran a la página web, fuera conocido el nombre de todos y cada uno de los proveedores y no tuviera que hacerse por solicitudes de acceso a la información, por investigaciones periodísticas. Me encantaría que los radioescuchas o las personas que nos acompañan en tu audiencia pues se pudieran meter a la página del aeropuerto y decir, pues a quién le compraron qué, ¿no? Y quiénes fueron los proveedores, porque hay la ilusión, y con ello cierro,
hay la ilusión de que cuando construye Sedena no subcontrata, ¿verdad? Parecería que ellos hacen todo, pero en realidad pues están los mismos proveedores de cualquier otro aeropuerto, están las mismas constructoras, otro tipo de empresas, y yo creo que la opinión pública tiene derecho a saber con absoluta claridad en quién están pues recayendo los contratos de este nuevo aeropuerto, no para ponerle mácula, Leonardo, ¿no? Ojalá le vaya bien y opere bien y terminen todas las ambiciosas fases del proyecto, sino porque tenemos derecho a saber cómo se invierten los recursos públicos. Así lo pedimos cuando hablábamos del aeropuerto de Texcoco, y creo que así lo pedimos en cualquier otro caso. Ya. Oye, sí, que dañado está el ánimo nacional, se van callados a reconocer lo bien que está. Pues ojalá, ¿no? Igual que ojalá algún día digamos que tenemos aire puro y mejor transporte público. Eso de que le callen uno la boca con mejores servicios públicos me parecería el mejor camino. Oye, te muevo drásticamente de tema, te pido un apunte sobre esto, si tú quieres agregar algo, por supuesto, estás en libertad de meter otro tema, pero me preocupó mucho la carta de Scherer. Y me preocupó mucho porque estamos hablando de una extorsión a nivel fiscalía. Entonces voy agregando el escándalo político que supuso la revelación de sus, en este caso, conversaciones. Doy un poquito marcha atrás y recuerdo pues la propuesta de reforma que planteó a las leyes de la fiscalía el propio Gertz Manero, el asunto de la universidad y ahora estas acusaciones de Scherer, pues sí me parece que ponen de una manera preocupante lo que coloquialmente se llama la picota, mi querido Eduardo, a un cargo tan relevante del país. ¿Tú qué lectura tienes? Mira, yo insisto, la institución más poderosa de todo nuestro sistema pues jurídico, esta es la institución que puede llevar a una persona a la privación de su libertad, es la institución autónoma, lo hemos platicado en otras ocasiones, esta autonomía al presidente no le causa ruido, ¿no? Es la institución autónoma unipersonal más poderosa del Estado mexicano, ¿no? Que tiene un solo titular, no es un órgano colegiado, depende de un fiscal general y esa persona tiene poderes extraordinarios y monumentales. Es muy delicado no solo lo que señala Julio Scherer en esta carta publicada por Proceso, este documento publicado por Proceso, sino que se vienen ya acumulando muchos temas alrededor de la fiscalía, desde los Paradise Papers, la contrarreforma para evitar que hubiera controles al fiscal general, y creo que yo sí empiezo a sentir que hay mucha preocupación, pero que quienes tendrían que actuar no lo están haciendo, cuando menos no de forma abierta, Leonardo, y creo que eso también es delicado y preocupante. Hay tanto temor ante el fiscal general y lo que pueda hacerlo, incluso lo que describe el propio exconsejero jurídico Julio Scherer, que creo que estamos en presencia de un poder que no tiene contrapesos, no tiene controles, no tiene mecanismos de supervisión. Y por eso, Leonardo, me parece sumamente delicado que las reuniones con el Senado de la República, que podría participar eventualmente en un proceso de destitución del fiscal general, se hagan a puerta cerrada y se hagan solo con la Junta de Coordinación Política, el órgano político, ni siquiera el órgano directivo del Senado de la República. Me parece muy delicado, Leonardo, porque para eso son las audiencias públicas, ¿no? Para airear las conversaciones que tienen ruido, para que la opinión pública pueda saber qué está pasando, qué dice el propio fiscal general sobre estos asuntos, y lo que vimos la semana pasada, en donde hay una reunión a puerta cerrada con la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, pero no hay un récord público de lo que se discutió, de cómo se avanzó en el tema, me parece también delicado. Creo que estamos acumulando evidencia de que algo no está bien alrededor de cómo se está conduciendo la Fiscalía General de la República, pero tampoco otras instituciones que tendrían que llamarla a cuentas y que tendrían que darle sentido y dirección en caso de que se hubiera perdido.
Oye, ¿tú qué lectura tienes de la forma en que el presidente hoy, digamos, no bateó totalmente, pero disminuyó la gravedad de este asunto? Te lo pregunto porque en el pasado ya dijo, ¿no? Yo tengo plena confianza en el fiscal, lo ha apoyado en pues prácticamente todas las decisiones que ha tenido y incluso se metió al tema personal de la señora Cuevas. Segundo, como tú decías, Ricardo Monreal planchó para que todos los coordinadores en este caso los representantes de la oposición tuvieran una especie de viaje idílico con el fiscal. Vimos a uno tomándose una selfie con el fiscal. Yo entrevisté a Rementería, Mancera, estaban más mansos que un león de circo, mi querido amigo. Entonces dice uno, a ver, si los controles senatoriales o ejecutivos no se están dando con el fiscal y hoy el presidente dijo, esto es un asunto de ministerios públicos y de tribunales, ¿tú qué lectura le das a este alegato de Julio? Más bien, ¿qué lectura le das a la reacción del presidente del alegato de Julio, Eduardo? Pues mira, la verdad es que no quiero especular sobre qué lo llevó a minimizar este asunto. Yo creo que Scherer calculó muy bien en qué momento publicaba su versión de los hechos, conoce bien al presidente, ha sido muy cercano a él, ¿no? Hizo campaña muchos años de su vida junto al presidente, calculó que era pues en la víspera, ¿no?, de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, abriendo en domingo la semana política con este tema. Yo entiendo, digamos, los reflejos del presidente, ¿no?, de tratar de minimizar este asunto, de descartarlo. Esa es su especialidad, los reflejos políticos, pero trae un asunto de Estado, Leonardo. Este no es un tema menor, no es solamente el caso donde hay, aquí sí, fíjate, un clarísimo potencial conflicto de intereses, ¿no? Porque se están tocando asuntos personales, el fiscal general, ¿no?, en el caso de la muerte de su hermano y de pues del litigio contra su familia política, ¿no? Aquí sí. Yo lo que te diría es que el presidente, pues a lo mejor por reflejo lo busca minimizar, pero creo que en su fuero más íntimo sabe muy bien que ahí hay un tema delicado y es un asunto de Estado, no es un asunto, digamos, menor, es un asunto que puede caracterizar a su gobierno y que hasta ahora le puede haber servido, tú lo has visto, ¿no?, la utilidad política de la Fiscalía General de la República, pero nada es para siempre, Leonardo, y yo creo que se empiezan a acumular ya pues evidencia, ruido, acusaciones que son delicadas. Testimonios en este caso, ¿no? Porque muy hábil el presidente en minimizar todo lo que sean versiones diferentes, pero en este caso hay un escrito firmado por Julio Scherer, así es que no hay manera de que lo batee, lo eluda o diga que es sensacionalismo mediático. Mi querido Eduardo, te mando un gran abrazo. Un abrazo de vuelta, Leonardo, y que pases muy buena semana. Y acabo de retuitar una foto de Rubén Charbel, fotógrafo del equinoccio de primavera en Chichén Itzá, cosa más hermosa. Bueno, vamos ahora contigo, con el enteradísimo de este y otros temas, columnista del Universal, compañero mío en ese diario, Mario Maldonado. Mi querido Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Muy buenas noches. Oye, tú eres hombre de revelaciones periodísticas, pero dime una cosa, ¿no te dio un vuelco el corazón cuando leíste la carta de Julio Scherer? Pues mira, la verdad es que yo en algún momento platiqué con él y él me comentó que pues con el presidente López Obrador habían tratado el tema, le dijo que quería salir a defenderse en la revista Proceso, pero que el presidente le pidió calma, le pidió esperar, no llevarlo al tema mediático, el asunto personal que al parecer tiene con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pero terminó pues con esta carta, esta denuncia mediática, y yo creo que ya el pleito escaló a lo personal, pero sobre todo, como yo escribo en la columna de hoy en el Universal, Leonardo, yo creo que este tema no queda en un asunto personal, porque estamos hablando de tres figuras importantísimas del gobierno del presidente. Una ya no está, que es el exconsejero jurídico Julio Scherer, pero las otras dos están en sus funciones, es decir, es el fiscal general de la República y la presidenta del Senado, ni más ni menos. Ya. Oye, la reacción del presidente, ¿cómo la leíste? ¿Era que no me echen a perder hoy mi celebración del, en este caso, aeropuerto, y ya en otro momento abordar el tema, o está literalmente mandando a Julio Scherer a los lobos? Mario. Yo creo que la reacción de hoy sí tiene que ver con que hoy era su evento y quería
que nada lo opacara, por un lado, Leonardo, pero por el otro yo creo que el presidente no quiere meter las manos porque sabe que es un escándalo, y aunque el presidente haga que como que no le va a afectar a su gobierno, que no va a hacerle crisis, yo creo que está equivocado, al revés, sí le está afectando, y este tema, digamos, es algo que no va a aguantar mucho más el presidente López Obrador sin tener que salir pues a afrontar el escándalo, ¿no? Que yo creo que eso es lo que es, sobre todo por lo que podría estar por venir, quizá nuevos audios ilegales, ciertamente, en los que se involucra al fiscal tratando temas personales a través de la Fiscalía General de la República, y el resto pues de la historia que tendrá que contar Julio Scherer, o las denuncias que vendrán también por parte de la Fiscalía que involucran al consejero jurídico del presidente, y de paso también a Olga Sánchez Cordero, por lo que ya pues también mencionó Julio Scherer en su carta publicada en Proceso, donde la involucra también en esta especie de conflagración con el fiscal general de la República. Yo creo que inexorablemente, Leonardo, va a generar una crisis, un escándalo, porque no puede ser de otra forma que algo así y que implosiona en el gobierno pues no pase por alto, pues aunque el presidente López Obrador no se quiera meter o quiera hacer como que no pasa nada. Yo creo que el tema lo va a perseguir, porque no se va a acabar ahora, pues, ¿no? O sea, parece ser que la guerra entre estos dos personajes, y un poquito menos Olga Sánchez Cordero, pero entre el fiscal general de la República y el consejero jurídico Julio Scherer, no va a parar pronto, y creo que ahí el asunto, pues el presidente tiene que medirlo en algún momento. Sí, y ha habido otras rupturas, ¿no? Tú las has documentado prácticamente todas, que las que puedes vivir, ¿no? Jiménez Espriu lo veíamos de regreso en los temas en la primaria, más con un libro, pues tuvo sus discrepancias con los militares, pero ahí está, la salida de Ursúa, la de Herrera, Irma Heréndira y su marido, bueno, han salido todos, pero en este caso traes bronca con tu consejero jurídico, tu fiscal y tu exsecretaria de Gobernación. Es decir, si fuera equipo de fútbol dirían, estás muy bien, solo el centro delantero, el 10 y el portero están peleados, por lo demás el equipo está perfecto, Mario. Pues sí, hay muchas broncas, muchas peleas intestinas del gobierno del presidente López Obrador, y que además de todo pues tienen que ver con las figuras del gobierno, por lo menos estas tres, el Julio Scherer, Alejandro Hertz y Olga Sánchez Cordero. Diría yo que las tres principales figuras de los primeros tres años del gobierno del presidente López Obrador, y así como estas han habido en prácticamente todas las carteras, con los presidenciables también, ahí el caso de Sheinbaum con Marcelo Ebrard, en fin, creo que el presidente López Obrador, en este afán de dejar a todo mundo libre, pues que ha causado también problemas esta libertad que todos tienen. Apuntas un tema fantástico, ¿sí? Sí, la función arbitral la está perdiendo. Hay que recordar que hace 6 años a Peña Nieto se le fueron los caballos porque no logró controlar que la sucesión la tenía dentro de su gabinete, ¿no? Videgaray por un lado y Osorio por el otro. Los presidentes creen que controlan todo, pero a veces solo controlan su despacho, mi querido Mario. Yo creo que así lo está leyendo el presidente López Obrador, y esta guerra que también tuvieron en su momento Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda, excanciller, mano derecha de Enrique Peña Nieto, el vicepresidente, como le decían en el gabinete, al doctor Luis Videgaray, con Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Creo que parece cosa de niños, ¿no? Juego de niños, a comparación de lo que estamos viendo ahora con figuras como el exconsejero jurídico y con el fiscal general de la República, porque las acusaciones no las habíamos visto, creo yo, Leonardo, hace mucho tiempo, es decir, en muchos sexenios atrás. No veíamos este tipo de acusaciones y de enfrentamientos tan directos, tan frontales entre figuras del gabinete, es decir, parece cosa de niños lo que vivimos con Videgaray y Osorio Chong, y eso que era no un secreto a voces, era, digamos, abierto el enfrentamiento, pero no a estos niveles. Sí. Pues así estamos, mi querido Mario, te agradezco mucho la lectura y te mando un gran abrazo. Igualmente, querido Leonardo, fuerte abrazo y muy buenas noches para todos. Mario Maldonado, un columnista muy influyente en el Universal, muy enterado de todos estos expedientes, hoy platicando con usted. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.